Durante la segunda semana de junio de 2026 ocurrió un episodio que, aunque pasó relativamente desapercibido fuera de los círculos tecnológicos, podría ser recordado como un momento significativo y bisagra en la historia política de la inteligencia artificial. El protagonista fue Anthropic, una de las principales empresas de inteligencia artificial del mundo y creadora de la familia de modelos Claude. No estamos hablando de una empresa menor. Anthropic se ha convertido en una de las organizaciones tecnológicas más valiosas e influyentes del planeta. Una empresa cuyo valor económico supera ampliamente el Producto Interno Bruto de numerosos países y cuya capacidad tecnológica la ha convertido en un actor relevante no solo para la industria tecnológica, sino también para gobiernos, organismos de seguridad y actores geopolíticos de primer orden. La empresa presentó recientemente una nueva generación de modelos de frontera, sistemas considerados entre los más avanzados jamás desarrollados. Estos modelos fueron vistos como un salto importante, no simplemente porque escribieran mejor o respondieran con mayor fluidez, sino porque mostraban capacidades superiores en tareas complejas: programación, investigación científica, razonamiento prolongado, análisis de grandes sistemas de información y resolución de problemas que requieren múltiples pasos. En otras palabras, no eran solamente herramientas conversacionales, eran sistemas capaces de operar sobre problemas técnicos con un grado de autonomía y profundidad que los acercaba cada vez más al campo de la infraestructura estratégica. Pocos días después de su lanzamiento, el gobierno de Estados Unidos intervino. A través de una medida de control de exportaciones, las autoridades ordenaron restringir el acceso a estos modelos para determinados usuarios extranjeros. La justificación oficial fue que estas herramientas poseían capacidades suficientemente avanzadas como para representar un riesgo para la seguridad nacional si terminaban siendo utilizadas por gobiernos adversarios, servicios de inteligencia extranjeros o actores involucrados en actividades de ciberataque. El problema surgió porque Anthropic no disponía de un mecanismo inmediato para garantizar el cumplimiento de estas restricciones. La empresa podía operar los modelos, los servidores funcionaban, los usuarios podían acceder a ellos. Sin embargo, no podía asegurar de manera inmediata que únicamente las personas autorizadas por la nueva normativa tuvieran acceso a las capacidades del sistema. Como consecuencia, optó por suspender temporalmente el acceso a los modelos para una parte mucho más amplia de sus usuarios, mientras intentaba adaptarse a las nuevas exigencias regulatorias. La libertad de mercado, en este contexto, se presentó como un problema. Desde fuera, el episodio pudo parecer una simple disputa administrativa entre una empresa tecnológica y el gobierno. Sin embargo, muchos observadores vieron algo mucho más significativo. Por primera vez, un gobierno no estaba intentando controlar únicamente una materia prima estratégica, un arma o un microprocesador. Estaba intentando controlar directamente la circulación de una capacidad cognitiva, es decir, algo que no posee una forma física claramente delimitada. Y aquí es donde las reglas del juego cambian por completo. Durante siglos, los estados han intentado controlar recursos estratégicos: minas, rutas marítimas, petróleo, uranio, secretos militares, sistemas criptográficos o semiconductores. Lo que vuelve singular este episodio es que el objeto del control ya no era un territorio, una máquina o una materia prima. Era conocimiento. No es la primera vez que los estados intentan controlar el conocimiento. Ya ocurrió con los secretos nucleares, con ciertas tecnologías militares y con innumerables innovaciones consideradas estratégicas en su época. Pero aquí aparece una diferencia importante. La bomba atómica podía encerrarse detrás de una puerta. Un laboratorio podía aislarse, un plano podía clasificarse. Incluso un microchip requiere fábricas, cadenas de suministro y objetos físicos que pueden ser vigilados. Los modelos de inteligencia artificial funcionan de otra manera. Una vez desplegados, pueden ser utilizados desde cualquier lugar del mundo. No se comportan como objetos que se almacenan, sino como capacidades que se ejecutan. Y ahí surge la paradoja. Estados Unidos se ha definido históricamente como una sociedad construida sobre la libre circulación de ideas, la innovación abierta y la desconfianza frente a la censura estatal. Sin embargo, cuando ciertas formas de conocimiento
adquieren valor estratégico, esos principios entran en tensión con las exigencias de la seguridad nacional. La pregunta ya no es solamente quién controla la tecnología, la pregunta es cuánto control sobre el conocimiento está dispuesta a aceptar una sociedad que se considera libre. Pero quizás existe una segunda lección, menos evidente y posiblemente más profunda. Durante años hemos imaginado que los grandes riesgos de la inteligencia artificial surgirían de sus capacidades directas. Las narrativas más populares nos hablan de máquinas que se vuelven demasiado inteligentes, sistemas que adquieren autonomía o algoritmos que escapan al control de sus creadores. Sin embargo, el incidente de Anthropic nos propone un paradigma distinto. El problema no fue que los modelos hicieran algo inesperado. El problema no fue que causaran una catástrofe, tomaran el control de una infraestructura crítica o produjeran alguno de los escenarios que suelen poblar nuestra imaginación tecnológica. Hasta donde sabemos, los sistemas funcionaban exactamente como habían sido diseñados. La crisis apareció en otro nivel del sistema. Lo que generó el conflicto no fue lo que la inteligencia artificial hacía, sino la dificultad para gobernar quién podía acceder a ella. Y este detalle merece atención porque refleja un patrón que se repite una y otra vez en la historia de la tecnología. Con frecuencia creemos que las transformaciones más importantes provienen de las capacidades intrínsecas de una herramienta, cuando en realidad emergen de las nuevas estructuras sociales, económicas y políticas que dicha herramienta obliga a construir. La imprenta transformó Europa no porque la tinta fuera peligrosa. Internet no modificó nuestras sociedades porque los cables de fibra óptica poseyeran propiedades revolucionarias. Del mismo modo, la controversia en torno a Anthropic no surgió porque el modelo dejara de funcionar, sino porque la sociedad todavía no dispone de instituciones capaces de gestionar adecuadamente una tecnología que puede distribuirse a escala global de manera casi instantánea. En uno de sus programas recientes, Fareed Zakaria propuso una imagen interesante. Quizás necesitamos para la inteligencia artificial algo parecido a lo que la Reserva Federal representa para los mercados financieros. No una censura improvisada, ni una prohibición dictada desde el pánico, sino una institución capaz de reunir técnicos, expertos, representantes del Estado y actores del sector privado para prever crisis antes de que estallen. La comparación es útil porque la Reserva Federal nació precisamente de la comprensión de que los mercados, dejados completamente a sí mismos, podían producir inestabilidad sistémica. No porque cada banco fuera malvado, ni porque cada operación financiera fuera peligrosa, sino porque la suma de millones de decisiones individuales podía producir un caos que nadie controlaba por separado. Quizás con la inteligencia artificial estamos entrando en una situación similar. El problema no es solamente qué puede hacer un modelo aislado, sino qué ocurre cuando miles de empresas, gobiernos, usuarios, ejércitos, laboratorios y mercados comienzan a actuar simultáneamente alrededor de sistemas que nadie comprende por completo y que evolucionan con enorme velocidad. Visto desde esta perspectiva, el incidente deja de ser una historia sobre inteligencia artificial y se convierte en una historia sobre gobernanza, sobre la dificultad de controlar flujos de conocimiento en un mundo hiperconectado, sobre la tensión entre innovación, seguridad nacional y acceso abierto, y sobre un fenómeno que probablemente veremos repetirse durante los próximos años, tecnologías cuyos efectos más profundos no derivan de lo que son capaces de hacer, sino de los problemas políticos e institucionales que generan alrededor de ellas. Quizás la lección más incómoda de toda esta historia sea que seguimos buscando los problemas en el lugar equivocado. Y quizás esto no debería sorprendernos. A lo largo de la historia, las grandes transformaciones tecnológicas rara vez han provocado sus consecuencias más profundas por sus propiedades intrínsecas. Lo que transforma las sociedades no suele ser la herramienta en sí, sino la manera en que los seres humanos reaccionan ante ella. La imprenta permitió difundir ideas a una escala nunca antes vista, pero las guerras religiosas no fueron causadas por la imprenta, fueron causadas por conflictos políticos, teológicos y sociales que la imprenta ayudó a amplificar. Internet conectó a miles de millones de personas, pero la desinformación, la polarización
y la fragmentación política no surgieron porque hubiera algo perverso en los protocolos de comunicación. Surgieron porque Internet interactuó con deseos, incentivos, rivalidades y estructuras de poder que ya existían. La inteligencia artificial parece seguir exactamente el mismo camino. Quizás el verdadero peligro nunca haya sido que las máquinas lleguen a pensar o imaginar paradigmas que no son accesibles a nuestra comprensión. Quizás el verdadero peligro sea que seguimos siendo una especie que no comprende del todo cómo administrar el conocimiento, el poder y la incertidumbre cuando estos aparecen a gran escala. Seguimos viendo el mundo desde los lentes de sociedades tribales primitivas. Y quizás esto sea comprensible, incluso justificable, por los devenires históricos que hemos enfrentado durante milenios: guerras, escasez, invasiones, competencia por recursos, miedo al otro, necesidad de defensa y necesidad de pertenencia. Pero el hecho de que sea comprensible no significa que deje de ser peligroso. En cierto sentido, resulta más cómodo culpar a la tecnología. Si el problema es la máquina, basta con regular la máquina. Si el problema es el algoritmo, basta con modificar el algoritmo. Si el problema es la inteligencia artificial, entonces la solución parece técnica. Pero si el problema está en nuestras instituciones, en nuestros sistemas económicos, en nuestras rivalidades geopolíticas o en nuestros propios miedos colectivos, entonces la situación se vuelve mucho más difícil de enfrentar, porque ya no estamos hablando de una crisis tecnológica, estamos hablando de una crisis humana. Durante décadas nos preguntamos qué ocurriría cuando las máquinas comenzaran a pensar. Quizás la pregunta correcta era otra. ¿Qué ocurre cuando una civilización que todavía piensa como una tribu adquiere herramientas con alcance planetario? Tal vez el desafío nunca fue la inteligencia artificial, tal vez el desafío siempre fuimos nosotros.